Nos gusta aprender, es nuestra pasión. En cada programa encontramos una excusa para sumergirnos en nuevos temas y charlar con referentes dispuestos a compartir sus conocimientos. Abrimos una nueva ventana entonces y te invitamos a que te asomes y participes de la experiencia con nosotros. Hoy el tema y el invitado son... El tema es cómo nos miran desde el exterior, cómo ven nuestra situación política y sobre todo económica desde el exterior. Y el invitado es Rolando Duarte Musi, Rolando Magno Duarte Musi, así es el nombre completo del invitado. El invitado, él nos va a decir bien exactamente el cargo, él trabaja en el Senado de Paraguay, ¿sí? Hasta donde sé, tiene algo que ver con modernización del Estado o algo así, la comisión donde estás. Contame, Rolando, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Mario. ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? Muy bien, fuerte y claro, diría acá un militar. ¿Cómo le va, Rolando? Muy bien, querido amigo Mario. ¿Cómo están? Un saludo a todos al iniciar, a la gente que está siguiendo el programa de Ventana Pública, a los caros amigos que tengo ahí en Asalra. Y estoy, como dijiste, en el Senado de Paraguay desde hace muchos años y actualmente estoy en la Comisión de Reordenamiento de la Estructura del Estado, que es una comisión bicameral, depende tanto de senadores como diputados y que trabaja fundamentalmente en la revisión de las estructuras públicas, en la revisión de las instituciones y sus diferentes funciones, competencias, principalmente en lo que hace a la modernización y a la adecuación de la normativa para tratar de tener instituciones más eficientes, Mario. Bien, y ya que está, ya entro en el tema, no te iba a preguntar de esto, pero ahora que me decís me surge la duda. Esto de reestructurar el Estado, ¿no? ¿Cómo se lee qué sensación deja en la gente en el Paraguay? Acá cada vez que hablan de reestructurar el Estado parece la sensación es achicamiento del mismo. ¿Es la misma sensación allá en Paraguay? Aquí, a diferencia de lo que yo entiendo que ocurre en Argentina con esa figura de campaña del actual presidente, con la motosierra y demás, hay un poco menos de tensión en la discusión sobre la función del Estado y la reestructuración en sí. Lo que hace principalmente al tamaño del Estado y al alcance de sus intervenciones. Yo entiendo por lo que suelo leer y ver que eh, existen ciertas tensiones importantes entre lo público o el ámbito público y privado en Argentina, cosa que aquí no se da con tanta fuerza. Estamos en un proceso un poco más evolutivo, diría yo, que revolutivo. Entonces la discusión puede darse en un plano un poco con un plazo de tiempo en el mediano y largo principalmente y no tanto en el inmediato. Hablamos de las reformas que son necesarias siempre porque todo incluso la administración pública, responde a un proceso cambiante, en una sociedad cambiante. Bien, bien. ¿Mucho trabajo en la comisión? ¿No es mucho trabajo? Contanos un poquito de eso. Contanos un poquito qué haces en la comisión o cómo se desenvuelve. Algo, me imagino que debe ser parecido acá a Argentina, pero no tienen por qué saberlo acá los oyentes. Aquí en la comisión tenemos bastante trabajo, especialmente estamos recibiendo muchas propuestas del Poder Ejecutivo. Al igual que en Argentina, el Poder Ejecutivo también tiene la iniciativa parlamentaria. Se están proponiendo varias normas. Nosotros tenemos dentro del Poder Ejecutivo propiamente los ministerios, al igual que ustedes, y también tenemos varias secretarías. Las secretarías actualmente cumplen funciones de trabajo en áreas específicas, en áreas sociales, de niñez, también en atención a compatriotas en el extranjero, y muchas otras que actualmente se están reformulando como para tratar de tener menos secretarías y ampliar el alcance de las funciones de los ministerios propiamente. Tal es así que la semana pasada el Poder Ejecutivo ha remitido algunos proyectos que contemplan esta lógica de ir eh,
de ir subsumiendo funciones que actualmente están en las secretarías a partir del trabajo que se hace en los ministerios. Entonces estamos metiendo algunas instituciones que actualmente tienen cierto grado de independencia dentro de ministerios que son más grandes y tienen mayor poder organizativo, de organización y de gestión, digamos, por tener mayor cantidad de recursos y más presupuesto. ¿Pero esto implica fusión de secretarías? ¿Menos En secretarías, algunos, digamos? sí, en algunos casos, Mario, implica fusión de secretarías Bien. y en otros implica absorción. Directamente deja de existir una institución y pasa a sus competencias y atribuciones a formar parte de nuevas competencias y atribuciones dentro de un ministerio. Bien. Es importante señalar que esto no implica una reducción en cuanto a los presupuestos o a la capacidad de personal o de talento humano, porque los trabajadores públicos, los funcionarios, van a integrar las nuevas estructuras a las que se transmite la competencia que estaban teniendo en sus respectivas instituciones. ¿No tuvieron despidos? ¿No tuvieron despidos masivos ni nada por el No, estilo? Bueno, no, eso no, no, pues, no, no. ya ahí tenemos una diferencia, ¿eh? Ya ahí tenemos una diferencia con nosotros. Y te iba a preguntar respecto de todo eso, esto de modernización. ¿Trae aparejado también un proceso privatizador? No, Mario. Nosotros no estamos encarando procesos de privatización de instituciones públicas. Sí estamos apuntando a un modelo alternativo que es el de la alianza público-privada. Es decir, tratar de buscar principalmente financiamiento en el sector privado como para encarar obras de infraestructura públicas o dar concesiones de servicios o a través de la contratación que nosotros llamamos aquí de llave en mano, que permite que la iniciativa privada invierta en ciertos aspectos que son de interés estratégico para el sector público. Hablamos principalmente de rutas, hospitales, escuelas, que implica una fusión, como su nombre dice, una alianza entre lo público y lo privado, que permite que el Estado establezca las condiciones que busca, que requiere, y que sea el sector privado el que invierta. Pero tal como una privatización de instancias o instituciones públicas, no tenemos aquí en Paraguay. Bien, y justo me tocaste un tema que te iba a preguntar, que era el tema de la obra pública. Primero te quiero preguntar de cuándo está la nueva gestión, en esta gestión actual, este ejecutivo actual en Paraguay, desde cuándo y cuál fue el efecto sobre las obras públicas. Ya, una pequeña acotación. Dale. Obra pública, nosotros en Paraguay le llamamos a la inversión en infraestructura de caminos, rutas, puentes, edificios de naturaleza pública, como te dije, hospitales, escuelas, a diferencia de las obras públicas que ustedes entienden como un seguro social. No, no, Nosotros el seguro... disculpame que te interrumpa. No, no, vos sabés que Sí, no apuntaba al seguro social, ¿eh? Digamos, acá, si decís mayormente obra pública, como al diario popular se le va para el lado de la construcción de obra, la construcción de caminos, de rutas. Generalmente acá lo que se critica mucho, y por eso te hago la pregunta ya que pasa en Uruguay, se critica mucho que acá se cortó la obra pública. Por falta de presupuesto, bueno, qué sé yo, atrás de una excusa de que había mucha corrupción, que es cierto, hubo casos de corrupción, los hubo, pero bueno, esto ya es entrar en, primero vamos por Paraguay y después te digo cuál es la situación argentina respecto de todo ese tema de la obra pública. Decime. nosotros tenemos una inversión bastante interesante en todo lo que es aumento o inversión en infraestructura pública. Estamos hablando de que Paraguay tiene un presupuesto de aproximadamente 46.000 millones de dólares en números redondos Ujú. y tenemos una inversión que ronda eh, alrededor en obra pública, propiamente en construcciones, alrededor del 5 o 6% de ese PIB. Aún así, estamos en un déficit importante según cálculos
de CEPAL y de otros organismos internacionales que estudian la materia, requerimos mínimamente un incremento de 2.000 millones de dólares por año para poder tener las condiciones necesarias de crecimiento en infraestructura que necesita el Paraguay. Y eso es lo que salen a buscar el sector privado. Eso salimos a buscar en el sector privado y también es importante decir que parte de estas obras se financian con emisión de bonos, con emisión de deuda. En ese sentido, el Paraguay tiene una muy buena calificación de riesgo. Incluso hay algunas instituciones especializadas que ya han dado el grado de inversión a Paraguay y otras que lo tienen ahí cerca del grado de inversión. Eso facilita que nosotros podamos emitir deuda a través de colocación de bonos a tasas que son relativamente bajas y muy convenientes para invertir en estas infraestructuras de obra pública. Si lo tenés ahí, bien, si no, no importa, después lo buscamos. Pero ¿tenés el riesgo país de Paraguay? ¿Cuál es? Aquí a mano no tengo el riesgo país, Mario, pero sí te adelanto que tiene una tendencia bastante positiva, tanto el riesgo país y por ende la consecuente calificación que tenemos. Bien. De las 3 o 4 calificadoras internacionales, una de ellas ya nos ha dado el grado de inversión tan anhelado desde hace años por Paraguay, y otras nos ubica por un escalón abajo. Entonces estamos en ese camino. Bien, 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 bien. Entonces, por lo visto, digamos, por eso pueden ofrecer las tasas por eso pueden endeudarse a tasas bajas, digamos, ¿no? Que es el sueño de cualquier economía, digamos. Bien, y respecto del presupuesto, ¿cómo andan con el déficit fiscal? Para poder dimensionar un poco el presupuesto de Paraguay, Mario, y también a la gente que nos está escuchando, el presupuesto en Paraguay es sumamente importante en relación a su economía. Uh-huh. Yo te hablaba de un PIB, una producción total, una economía de alrededor de 46.000 millones, Uh-huh. de los cuales alrededor del 33 o 34% representa el presupuesto público. Bien. Nosotros tenemos un presupuesto de más de 16.000 millones de dólares. Es el presupuesto 2025 en Paraguay. Ese presupuesto está financiado principalmente a través de ingresos de recursos propios, es decir, bienes y servicios que vende la economía. Aquí tenemos empresas públicas que proveen energía eléctrica, que es una de las empresas más grandes o la más grande que tiene Paraguay. También la seguridad social, es decir, el régimen jubilatorio y pensional ingresa dentro del presupuesto público a través de una institución que también está entre las mayores. Eso hace que el presupuesto de Paraguay se nutra principalmente de ingresos propios y solamente alrededor del 34% de nuestro presupuesto es financiado con recursos que provienen de impuestos. Esos recursos que provienen de impuestos, como te digo, financian un tercio de nuestro presupuesto. Y específicamente en cuanto a tu consulta del déficit fiscal, nosotros tenemos una ley que regula y que impide que el presupuesto tenga un déficit mayor al 1.5% del PIB. Ese es el tope del déficit fiscal. Nosotros veníamos muy bien con el respeto a ese tope de no incrementar en más del 1.5% del PIB el déficit fiscal hasta la pandemia. En la pandemia, bueno, por razones obvias, tuvimos que superar ampliamente, incluso llegamos hasta un déficit del 7% en el año 2020, entre el 2020 y el 2021. Y a partir de ahí, en el 2022, 2023, estamos reduciendo, buscando converger nuevamente a ese 1.5%. Hoy nos encontramos en un déficit de alrededor del 2% de nuestro PIB, en números redondos nuevamente. Pero está bastante controlado el déficit fiscal en Paraguay, Mario. Cuando me hablas de déficit, me hablas de déficit total, no de déficit primario, digamos, ¿no? Déficit total. Sí, de déficit total, correcto. Perfecto, perfecto. Así es. Bien.
Bien, con todo ese pantallazo, ahora sí tengo que preguntarte, a ver, ¿cómo nos ves a nosotros considerando, en este momento nosotros estamos rumbo al equilibrio fiscal? Eso es algo que es una propaganda que el Ejecutivo suele exhibir, ¿no? El tema del equilibrio fiscal y el control. Ah, no te pregunté por la inflación, pero el control inflacionario. ¿Ustedes cómo están con el tema de la inflación? Tenemos una inflación bastante controlada. El promedio de inflación de los últimos 4 o 5 años se encuentra en el orden del 4,2, 4,3% interanual. Entonces es una inflación relativamente baja. Cuando hablamos de una inflación total, ¿verdad? Ahora sí hay algunos bienes que particularmente sufren un incremento de precios mayor. Entiendo, y este ya es un adelanto, un spoiler con respecto a lo que ocurre en Argentina. Hay ciertos productos, especialmente de la canasta básica, que van un poco por arriba del promedio inflacionario que tenemos, y que afecta al consumo. Pero estamos en ese orden, Mario, de entre 4 y 5% este último lustro. Bueno, bien, por lo menos bien. A nosotros es un numerazo ese para nosotros. Calculando que está bien, veníamos una inflación muy alta. El gobierno ahora la llevó alrededor de 2 puntos, a veces 2 puntos y pico. La inflación mensual, pero es mensual, no anual, ¿no? Anual todavía tenemos mucho que bajar. Ahora sí, te escucho, Rolando, a ver cómo nos ven desde afuera. ¿Qué es lo que podés ver desde afuera? ¿Cómo analizás nuestra economía? El análisis primario de lo que veo en Argentina, Mario, no escapa mucho a lo que existe en la región. Nuestros países latinoamericanos generalmente tienen muchos inconvenientes económicos que no nacen o no provienen propiamente de la economía. Entonces hay problemas externos a lo económico que influyen en la economía por tener una relación intrínseca. Entonces inicio señalando que hay muchas cuestiones que afectan a la economía. También ocurre aquí en Paraguay, y que veo que ocurre en Argentina. Es decir, hay cuestiones relacionadas, por ejemplo, a la estabilidad política, ¿Mm? a la seguridad jurídica, a las políticas de inversiones propiamente, y eso sí ya está un poco más relacionado a lo que es netamente económico, pero principalmente cuestiones de seguridad jurídica y de estabilidad política que afectan a la economía. Entonces, quiero empezar diciendo que yo veo que Argentina atraviesa constantemente cuestiones políticas y jurídicas que no contribuyen mucho a poder estabilizar la economía y poder lograr un crecimiento mayor al que de hecho se proyecta tener este año. Eh, Yendo un poco más ya a lo específico, yo veo que Argentina ha logrado, como dijiste recién, reducir la inflación, que es su principal problema desde hace varios años. Sin embargo, esa inflación, que como dijiste está en 2 y poquito mensual, estuve mirando algunos números el día de ayer. Vi que la mayoría de los informes oficiales daban una inflación en el semestre acumulada de un poco más del 15%, pero que esa inflación de manera interanual está por los 38, 39 o 40%, que es una inflación alta, sigue siendo una inflación muy alta que tiene que bajar de alguna manera. Y entiendo que la forma principal que se está, o el mecanismo principal que se está adoptando, adrede o no, como para poder controlar la inflación, es una política restrictiva, una política de contracción. Obviamente eso impacta fuertemente al consumo, y se puede lograr ir reduciendo la inflación, pero también hay que ver los costos que se pagan en la microeconomía.
es decir, en la economía de las familias, de las personas. Entonces se reduce la inflación, pero probablemente eso detrás implica o tiene implícito un costo humano. Estuve mirando algunos números relacionados a la caída del consumo que indica cierta fluctuación. Hay datos que señalan que en determinados segmentos el consumo se ha estabilizado o incluso ha aumentado levemente. Pero si uno mira en sectores como los supermercados o los autoservicios mayoristas, uno ve que el consumo o se encuentra estancado o se ha reducido. Y por tanto, esa cierta estabilidad macroeconómica que se ve en Argentina con la reducción de la inflación, con el control del tipo de cambio relativamente exitoso que se está teniendo hasta ahora, esas políticas macroeconómicas deben permear y debe llegar a lo microeconómico, debe llegar a traducirse en una mejora del poder adquisitivo y del consumo de las personas. Vos sabés que acá la sensación que se tiene es que, la sensación no, ya hay datos que lo muestran. Hemos tenido en los últimos años una pérdida de poder adquisitivo, marcada pérdida del poder adquisitivo. A veces en las charlas de café suelo decir que te dicen, uy, qué caro está todo, ¿no? La típica charla de café, qué caro, qué caro, qué caro. Y en realidad a veces tiendo a pensar que no sé si está tan cara las cosas. Lo que está barato es el sueldo. Hemos perdido el poder adquisitivo, mayormente, podrá decir este gobierno, no es cuestión de este gobierno solo, viene en franca caída, por lo menos desde la presencia de Macri en adelante, el poder adquisitivo viene siendo afectado y viene en caída, pero ahora se está notando, pero muchísimo. Y hay otro tema que a nosotros nos tiene preocupados, o por lo menos algunos lo vemos así. El gobierno niega, pero hay quienes vemos como que hubiera un atraso cambiario. Y esto también ya se ha dado en otras épocas, no necesariamente con este tipo de políticas, por ahí hay políticas más expansivas en otro tipo de gobierno, pero ya hemos tenido historia repetida este tema de retrasar el tipo de cambio para que no afecte la inflación. Digamos, vos tenés, viste, para poder tener controlada la inflación, vos tenés controlada la inflación, pisás el tipo de cambio. En otras épocas pisaban el tipo de cambio y pisaban las tarifas, como para poder tener controlado y que los números de la inflación dieran una inflación controlada. En este caso no se pisan las tarifas, es cierto, pero el dólar pareciera no estar en el precio. Hay un tipo de cambio, como vos bien decís, exitoso, un control de cambios exitoso, y el tipo de cambio pareciera ser retrasado. Y esto me preocupa. ¿Vos cómo lo ves esto desde afuera? Mi principal comparación es del peso con el guaraní, ¿verdad? Que yo Mm, suelo comprar pesos para ir a Argentina, mm, suelo ir asiduamente por ahí. Y ese es lo que ocurría anteriormente, es que el peso en relación a nuestra moneda y por una cuestión de extrapolación ocurre con la moneda más fuerte como el dólar, obviamente. El peso estaba en una caída libre durante mucho tiempo, es decir, existía una tendencia a la baja muy abrupta del peso. Desde hace un tiempo eso se ha estabilizado y ha mantenido un cierto valor el peso, te reitero, en relación al guaraní que yo suelo comprar, y se ha logrado estabilizar la moneda. Pero lo que ocurre con el tipo de cambio eh, eh, es, digamos, pasa a segundo plano cuando existe un problema real de circulación o de adquisición del poder de consumo que señalaste, Mario. Por eso yo quiero volver a poner el acento en ese aspecto. Estuve revisando un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. Entré ujú. a una página que me pareció bastante bien hecha, muy seria, que señalaba que desde diciembre del 2023 hasta octubre del año pasado, solamente lo que concierne a ventas en supermercados, es decir, el consumo puro y duro de la canasta familiar, se redujo en un 11%.
y que recién a inicios del primer trimestre de este año eso estuvo mejorando, pero muy lentamente, en un orden del 2,1%. A mí me alarmó, me llamó la atención el porcentaje de la reducción de ventas en los supermercados, según este informe, que es muy alto para ese periodo de tiempo. Entonces yo reitero que puede lograrse una estabilización macroeconómica, pero eso no se traduce en un mejor clima económico para las personas, especialmente a partir de su capacidad de consumo. Eh, entonces, yo creo que es el deber pendiente que tiene el gobierno en Argentina, pero muchas veces lo urgente no permite atender lo importante. Y yo creo que Argentina continúa atendiendo urgencias. Hay que ver en qué momento se puede dar el salto de bajar los números macroeconómicos para que impacten en la microeconomía, Mario, y eso debe darse lo antes posible. Bien, bien. Lo miro al operador, creo que es tiempo de poner un temita. Bueno, te quedas un ratito más, ¿no, Rolando? Si me invitabas, me quedo un ratito más, Mario. Seguramente, lo invito y si lo tuviera cerca, le invito con un mate. Pero la distancia No, todavía. tomamos tereré acá, Cla- por más que haga frío. No te pregunté, ¿qué temperatura está haciendo en Asunción ahora? Hoy tenemos una temperatura extrañamente baja para Asunción. Amanecimos con 10 grados, con Epa, llovizna. epa. Y justo el día que inician, estuviste hablando de las vacaciones de invierno, hoy inician los niños Ah. su segundo ciclo. Es decir, el viernes terminaron las vacaciones y hoy iniciaron con frío y llovizna en la A, escuela. a las aulas, al bajón que implica volver a las aulas, encima le meté la lluvia y el frío en un lugar donde no es habitual que haga frío. Pobrecitos. Mira que hay muchas mamás y papás que están felices que los niños vuelvan a la escuela. Pero no te quepa ninguna duda, ninguna duda. Otra vez a clase. Pues ese fue el principal problema de la pandemia. Los padres no se aguantaban más los pibes en la casa. Acá. Claro. Sí, sí, seguro. Rolando, después te voy a pedir que, ahora vamos a poner un temita musical, pero vos andá pensando porque después cuando en el siguiente bloque te voy a pedir que vos elijas la musicalización, ¿eh? Estás escuchando Ambiente Radio, la radio de las Fentos. Rolando, continuamos entonces. Rolando, te quiero hacer una pregunta. Si yo tuviera que preguntar qué cuestiones pones, ya mirando a Argentina, ¿no? Pulgar para arriba y pulgar para abajo. Si vos rápidamente tuvieras algunos elementos de decir, bueno, con esto que se da en Argentina, pulgar para arriba, con esto que se está dando, pulgar para abajo. ¿Qué se te ocurre? Pulgar para arriba, Mario, el control que están teniendo con la deuda pública, si bien no existe una reducción sustantiva, digamos, de la deuda pública, sí, en primer lugar, se ha logrado contener el incremento de la deuda pública. Y por otro lado, existe una tendencia a que esa deuda vaya bajando. Estuve mirando algunos números. Obviamente la Argentina se encuentra muy lejos de los niveles A ver. más bajos que históricamente tuvo de relación de deuda a fines del siglo pasado. En el 96, 97 tenía un rango de 34-35% de su PIB comprometido con deuda. Pero eso se disparó. En contrapartida, en el 2002, la deuda de Argentina representaba 160-170% de su PIB. En el 2003 eso bajó a un 86-87%. Y hoy, 2005, existe una proyección que señala que están en el orden del 70 y poco por ciento. Ahora no tengo los números exactos, pero sí hay una tendencia a la baja. Entonces yo creo que ese es un aspecto positivo, la contención del incremento de la deuda pública y su tendencia a ir reduciéndose, porque finalmente la deuda por sí no es mala. Sí es un inconveniente cuando los niveles de deuda son muy altos y cuando esa deuda no genera un retorno en inversión que permita poder pagarla.
Creo que se está trabajando relativamente bien en la contención y la reducción de la inflación, aunque están en niveles todavía muy altos. Y en cuanto a lo que le daría un pulgar para abajo, y esto ya viendo desde afuera, como vos decís, desde Paraguay, yo veo bastante crispado todo el ambiente político en Argentina. Acordate que inicié señalándote que existen cuestiones que impactan negativamente en la economía. Tanto la seguridad jurídica como la estabilidad política son elementos medulares para la construcción de una economía sólida. Y yo creo que desde el gobierno, propiamente desde el Poder Ejecutivo, deberían tener algunos mecanismos de construcción de mayor diálogo, de mayor participación, de menos enfrentamiento. Y yo entiendo que esa es una política de actuación del presidente Milei, ¿verdad? Y respeto su política de actuación. Incluso él tiene discursos bastante radicales al respecto, pero netamente desde el abordaje o de la mirada económica. Ningún proceso revolutivo es bueno. La economía no es amiga de los procesos abruptos. Entonces, yo creo que se debe apelar más a una cuestión mesurada, a un diálogo y a la participación activa de todos los poderes, sin ese enfrentamiento que se da no solamente entre los buenos, los malos, entre los que están a la derecha, los que están a la izquierda. Yo creo que todos juntos deberían construir un camino de crecimiento y desarrollo económico un poco más consensuado. Ahora te voy a preguntar este tema del dilema entre el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Pero respecto a lo que decías, coincido plenamente. Mira, te iba a llevar yo con las preguntas para ese lado y vos lo trajiste como un aspecto negativo. Creo que hay una construcción de un discurso político agresivo y que muchas veces al presidente le sirve para desviar la atención. Digamos, cuando le marcan algo, alguna de las cuestiones negativas de la economía, porque coincido con vos plenamente respecto de esta baja permeabilización que hubo de la macro a la microeconomía, ¿no? La verdad es que suelo decir, a veces cuando hablamos de los elementos de la actividad financiera del Estado, entre otras cosas hablamos del elemento sociológico. Y el elemento sociológico es esto de qué impacto tiene en la sociedad la actividad financiera del Estado, ¿no? Y la actividad financiera entendida como la recaudación y el gasto, ni más ni menos. Digamos, si quisiéramos recortarlo con un serrucho, diríamos una simplificación sería esa. La actividad financiera del Estado es recaudar y gastar. Esta actividad financiera tiene, entre otros elementos, un elemento que es sociológico, que difícilmente se habla de ese elemento, no se suele hablar de ese elemento, se habla de los otros 4 elementos, que comúnmente se habla del elemento económico, el elemento jurídico, pero hay un elemento clave que es el sociológico y es el impacto que tiene en la población. Y el impacto que está teniendo esta política es duro. O sea, hay que ver cuánto tiempo más esta microeconomía la soporta la ciudadanía, ¿no? El contribuyente de a pie. Y esto no es incitar a nada, no estoy hablando, algún idiota puede decir esto es incitar a que no estoy hablando de incitar a una reacción. Estoy diciendo realmente cuánto tiempo más se puede soportar esto hasta que de alguna forma las medidas que el gobierno implica o que toma macroeconómicamente tengan un impacto en la micro, que es en el bolsillo de la gente, del que anda de a pie, del ciudadano de a pie. Y como respuesta a esto, que sabíamos que iba a pasar, que tengo que reconocer, lo dijeron antes de asumir, creo que la respuesta no es el grito o la agresión. Y por ahí esto tenga que ver también impactar en otra cuestión de la economía. Así como hablo del efecto sociológico, hablo del impacto que tiene esto. Vos recién hablabas de la economía en cuanto a, entre otras cosas, la confianza, ¿sí? La confianza. Y creo que la confianza es básica en la economía, es básica en el crédito público, en esto de que te presten plata, como vos decís, esto de cómo impacta en el riesgo país. Fíjate que no es menor
te pregunté por el riesgo país en Paraguay, y no es un dato que vos tengas al toque y que estés demasiado interesado. Acá es un dato como la temperatura. Acá a la mañana el noticiero te dice la temperatura y el riesgo país. Pero es algo habitual. Vos subís a veces me río porque cuando hablo así con amigos de afuera y qué sé yo, se sorprenden de lo informado que están acá le decimos tacheros, que son los de los taxis, ¿no? Los que manejan taxis acá. Y entre otras cosas, digo, en un momento ya el tachero hasta te dice el riesgo país, porque es algo cotidiano, digamos, en nosotros. Y no es menor. ¿Y esto es por qué? Porque no llegamos nunca el gobierno no inspira nunca confianza, porque por el ataque que tiene constante con este tema. Vos decís, vos lo pusiste como punto negativo, este tema de esto de encontrar puntos de acuerdo, y la verdad que es muy difícil encontrar puntos de acuerdo con un gobierno cuyo presidente se dirige a parte de la población como zurdos de mierda. Se hace muy difícil, ¿entendés? Entonces creo que ahí hay mucho para trabajar y está bueno que lo hayas traído a la mesa. Así mismo es, Mario. Lo que pasa es que sin hacer juicios de valor sobre la actuación Claro. del presidente, todo lo que salga de su boca, todo lo que él diga y todas las acciones que tome, él como presidente de la República va a repercutir en la economía. Y él lo sabe perfectamente porque es economista. Entonces, todas sus actuaciones están siendo miradas con lupa. No es la actuación de Juan Pérez, es el presidente. Entonces, eso se traslada a la economía. Y hay otra cuestión más con respecto a esa mirada sociológica que estaba señalando y que tenemos que entender ahora que hay como una corriente, no solamente en Latinoamérica, también en Estados Unidos con el gobierno de Trump y demás, que implica mirar a la función y al papel del Estado desde una perspectiva diferente a la función natural que ha tenido el Estado-nación moderno desde los últimos 200 años. El Estado se mueve con lógicas que son diferentes a la lógica del sector privado. El Estado no puede funcionar con la lógica de la utilidad y de la ganancia, porque no es esa la función del Estado. El Estado está para dar ciertas garantías fundamentales, ineludibles en su papel: salud, educación, seguridad. También está para redistribuir la riqueza a través de un sistema impositivo que sea justo. El Estado tiene que atender cuestiones que no pueden regirse por esa lógica del lucro, porque desde ese punto de vista nosotros entonces dejaríamos, o el Estado no atendería a una persona que padece una enfermedad catastrófica como el cáncer, que demanda millones y millones y millones en su atención y su tratamiento. El Estado está obligado a hacerlo, no puede mirarlo del lado de vista del dinero. Entonces, eso tenemos que volver a reafirmar porque muchas veces se pierde de vista y entramos en esa discusión del papel del Estado que nos lleva a deshumanizar y nos vamos a veces por las ramas, pero tenemos que mirar lo básico y lo fundamental y tenemos que tratar de entender de que no podemos comparar al sector privado con el Estado porque son de naturaleza completamente diferente y tienen objetivos diferentes. Sí, totalmente de acuerdo. Esto pareciera ser que un discurso, en estos tiempos pareciera que cuando hablas de estas cuestiones, por lo menos en Argentina, estás en una postura demasiado estatista, una postura del Estado. Bueno, no, la verdad es que entiendo, y habitualmente cuando hablo con amigos o hablo de estos temas en otros lados, digo, en algún punto Argentina va a tener que encontrar el punto medio o el equilibrio entre el Estado hacerse cargo de todo, absolutamente de todo, a el Estado no hacerse cargo de nada. Digo, esto vos recién justo dabas el ejemplo de una persona con cáncer. Bueno, acá ya hay muestras de que hay medicación contra el cáncer que no se está suministrando. Pero esto es real, esto no es mentira, es real. Ya empiezo a tener casos en los que no es que aparece alguien en la tele, ya los casos son bastante porque ya te aparecen conocidos que tienen amigos, que necesitan un remedio que no está, que no entra.
digo, entiendo el tema de los escasos recursos, pero de alguna manera lo van a tener que solucionar. En Argentina tenemos una presión tributaria alta que no necesariamente recaiga sobre los de mayores ingresos, porque en Argentina, yo te contaba alguna vez, el impuesto con el que más se recauda es el IVA, el del consumo, que es el menos progresivo de todos los impuestos. Y si vos a eso le sumás que cuestiones que tienen que ver con el ciudadano de a pie, como medicación, no está siendo suministrada, bueno, de vuelta volvemos a la micro y al tiempo que se pueda sostener esta cuestión en el tiempo. Es real, acá es real que hay medicamentos contra el cáncer que no se están dando. Y digo, ¿cuánto tiempo más lo va a poder mantener? ¿Cuánto tiempo más lo va a poder sostener esto el Ejecutivo actual? Bueno, esto es una duda que tenemos y no sé por cuánto tiempo. Y cuando vos mostrás estas cuestiones, la respuesta es agresión y agresión y agresión. O lo que también, en lo que también cae el gobierno actual, que es te muestran un caso de corrupción, que los hay, insisto, los hay, tienen para mostrar. Caso de corrupción o caso de gastos mal hechos o caso de, te dicen, mirá, acá te encuentran un ñoqui, 2 ñoquis y te dicen, son todos ñoquis. Y bueno, pero de alguna manera con eso no va a servir para sostenerse en el tiempo, Rolando. Esto es lo que vemos nosotros desde acá, pero estaba bueno saber lo que vos veías desde afuera. Sí, así mismo, Mario, también ese es otro tema que hace, junto a la estabilidad política y junto a la seguridad jurídica, también lo ético y lo moral hace a la economía. Es decir, esas cuestiones de problemas, yo tengo muchos alumnos en la facultad que me preguntan, profesor, este problema, ¿cómo se soluciona económicamente? Y yo me pongo a pensar y le digo, ese problema no es un problema económico. Es un problema ético y es un problema moral. Es decir, la corrupción, ustedes le llaman ñoquis, nosotros le llamamos así a gente que trabaja sin cobrar o que roba, y eso existe en todos los gobiernos, en todos los estados existen. Ahora, hay que entender que esos problemas son éticos y morales y tenemos que saber enfrentar esos mismos problemas porque repercuten negativamente en todo el sistema económico y tienen como desde lo público, tienen un efecto multiplicador que va inficionando, ¿verdad? La corrupción va inficionando al sector privado. Entonces es un problema a atender o que debemos atender desde nuestros estados. Lastimosamente es muy común en Latinoamérica eso, Mario. Bien, mientras tanto le doy entrada a otros 2 integrantes del programa y te los presento. Bienvenido, hola, buen día, Martín. Martín Dols, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Hola Mario, hola Rolando, mucho gusto. Hola Martín, un gusto. Te comento, Martín es nuestro chef de cabecera. Martín es chef y vive en Noruega, ¿no, Martín? Así es, sí. Y de allá participa del programa, y el otro colaborador que tenemos y otro integrante de este programa es Omar Hamid. Omar Hamid es profe de historia, te lo presento. Omar, Rolando, 2 amigos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mucho gusto, Omar. Mucho gusto, Omar. Mucho gusto, Rolando. Un gusto escucharte. ¿De qué origen es tu apellido? ¿De qué origen es tu apellido, Omar? Sirio. Sirio. Yo soy Duarte Musi. Musi es libanés. Somos claro. Ahí vecinos nomás. Somos vecinos. Y ahora también vecinos en Sudamérica. ¿Verdad? Así es. Un gusto. Un gusto, un placer. Los presento y al mismo tiempo les presento, les digo lo de siempre. Si quieren intervenir con alguna pregunta, bienvenidos. Les comento, nuestro invitado de hoy, yo le estoy haciendo preguntas todas económicas, porque me estoy mordiendo la lengua para no preguntar otras cosas, pero con este tipo podemos hablar de fútbol, de comida, de lo que quieran. La verdad, lo suelo decir, lo presento siempre como el tipo de los que yo conozco. Rolando es el tipo de los que yo conozco, es el típico
tipo muy estudioso y tremendamente sociable. La verdad que un fenómeno, porque un tipo con el que se puede hablar de todo, porque es súper formado, pero además súper simpático, un fenómeno. Un hallazgo de estos últimos años. Mario, ahora que me dijiste que Martín está en Noruega, me dijiste, descubrí que también soy envidioso, había sido. ¿Te gustaría estar ahí? Sí, a mí me encanta, el clima frío me encanta, los países nórdicos. Ahí va. ¿Y ahora qué temperatura está haciendo, Martín, allá? No, hoy es un día que estoy, como ven, estoy con manga larga, pero todavía estamos en 17, 18 grados. Ya bajó esa ola de calor. Hubo una ola de calor bastante fuerte en las últimas 3 semanas que superaba los 32, 33 grados, que es muchísimo para acá. Pero en este momento ya se estabiliza y ahora tenemos un periodo de 25, 26 grados promedio. Bien. Linda temperatura. Sí, lindo. Ahora sí. Y ya hay horas de noche. Ya tenemos más o menos 2, 3 horas de oscuridad. No total, pero oscuridad. Así que ya estamos en el camino inverso del verano. Bien. Rolando, ¿sabes qué me quedó? No me dijiste de cuánto hace que está esta gestión en el Ejecutivo. ¿Cuándo fue que asumió? El presidente Santiago Peña asumió en el 2023. Ahora en agosto está culminando su segundo año, ya en un mes. Y el periodo aquí es de 5 años. Todavía le quedan 3 años de gestión al presidente Peña. Bien. O sea que, claro, están muy parecidos a nosotros, solo que ustedes duran 5 años, nosotros dura 4 años. ¿Ustedes tienen posibilidad de reelección también? No hay reelección para el presidente en Paraguay. El presidente que deja de ser o deja las funciones por mandato constitucional pasa a ser inmediatamente senador vitalicio. Bien. ¿Nunca hubo reelección? O sea, esto es algo nuevo de una reforma nueva o... A partir de la Constitución de 1992 se prohibió la reelección. Fue una constitución que nació a la luz de la dictadura de Stroessner. Entonces, eso explica mucho la redacción de esa Carta Magna que rige hasta ahora y la imposibilidad de que exista la reelección. Se ha discutido mucho ya la modificación de los artículos constitucionales que impiden la reelección del presidente de la República. Vos sabés que nosotros, esto es algo que, pero en alguna que otra discusión de café, nosotros no teníamos reelección hasta el 94, donde se reforma la Constitución y se incluye la reelección, pero los periodos presidenciales eran por 6 años. 6 años sin posibilidad de reelección. Y se modifica la fórmula para hacer 4 años con posibilidad de reelección. Sin ánimo de caer para un lado o para otro, creo que va a haber que revisar bien ese tema, porque te digo lo que está pasando. 6 años para mí y para muchos, era mucho tiempo. Un periodo demasiado largo el que tenía un presidente. Por eso pienso en los 5 años de ustedes y por ahí es un término medio entre los 4 años actuales y los 6 años que teníamos nosotros antes. Lo que ocurre es que ahora, entonces dijeron, no, 6 años es mucho tiempo, vamos a hacer que sean 4 años con posibilidad de reelección. ¿Qué está pasando? Y esto es una apreciación personal que veo que coincide con la de varios, y es que entran los gobiernos, el primer año pasan tratando de hacer pie. El segundo año por ahí gestionan y a partir de ahí empiezan a pensar en la reelección. Entonces entran los que entran pensando ya no en 4 años, sino en 8 años. Así que no sé cuál ventajoso es esta fórmula versus la anterior. No sé, con el tiempo verá. El tiempo verá cuánto tiempo más esto de 4 más 4, pero está resultando en eso. Creo que la tendencia habitual es enseguida, al poquito tiempo, en cuanto se empiezan a probar el saco y lo empiezan a sentir cómodo, empiezan en una campaña por tratar de quedarse 4 años más. Y eso la verdad que afecta, por lo menos hasta ahora, negativamente en las decisiones que se toman por lo menos en el último año de los 4 primeros. Me parece a mí. Bueno, Rolando, creo que la verdad que ha sido muy útil la charla, me ha gustado. Eso sí, te llevo, vamos a estar seguramente, en eso estamos en noviembre, nos estaremos viendo, che, en Asunción, ¿esto es así?
te espero a vos y a todo el equipo de Asalra aquí por Asunción. En noviembre tenemos el CLAT por aquí. Justamente se va a hablar de un tema que atañe al trabajo que tenemos, que es el de la reestructuración del Estado. Van a estar especialistas renombrados, mucha gente que entiende de la materia y serán bienvenidos todos los amigos de Asalra aquí por Asunción. Bien, bien, ojalá que así sea, ahí estaremos, ahí estaremos. O sea, es que no conozco todavía Asunción, pese a la cercanía, todavía Asunción no lo conozco, está entre los pocos países limítrofes que no conozco. Paraguay, no pasé ni a Ciudad del Este, todavía no conozco, pero seguramente en noviembre voy a aprovechar para estar por ahí, por Asunción y tomarme algo en algún lugar con vos, Rolando. Lo esperamos, Mario. Venga y deje un poco de su plata aquí en Paraguay, por favor. Bueno, voy a dejar algunos millones que seguramente me están sobrando y no sé dónde invertirlo. Mirá. La vida me sonríe. Seguramente tiene los dólares bajo el colchón usted, Niti. Es una acusación muy seria esa, ¿eh? Espero que no lo esté escuchando la FIP. Mire. El Arca, no, ahora nosotros es Arca, le cambiaron el nombre a la FIP. Bueno, Rolando, eligió un temita. No sé si alguno de los otros dos quiere hacer alguna pregunta. ¿Es ahora o lo dejamos tranquilo? Ahí Omar quiere hacer una pregunta. ¿Puedo desviar un poquito la charla y un poco transitar por los lugares que me interesan mucho, que tienen que ver con los viajes, Mario? Le voy a decir una cosa, Rolando es una invitación al desvío de la charla, así que le puede desviarse tranquilamente. No, bueno, le quería preguntar qué sugiere él para conocer Paraguay desde un lugar de viajar en camioneta, como viajo yo con la camioneta, con un pequeño motorhome. ¿Qué nos sugiere? ¿Qué me sugiere? Va, si puede explayarse lo que pueda, va. Lo que sugiera él. Mira, Omar, Paraguay es muy lindo para recorrer en vehículo. Podría hacer un trayecto viniendo por Misiones, es una de las opciones. Venís por Misiones y entras por Posadas, entras a Encarnación y haces toda esa ruta del sur, Encarnación, bajás hasta Ñeembucú, que es como venir hacia Corrientes más o menos, pero por territorio paraguayo. Entonces haces Encarnación y en Bucú. Hay lugares muy lindos, hay posadas muy lindas, mucha naturaleza. Y de ahí de Ñembucú podés subir hasta Asunción. En Asunción vas a encontrar muy buena gastronomía. Tenemos mucha comida internacional y comida paraguaya tradicional, muy buena música. Entonces ese es un trayecto. Otra opción, yo no sé de hacia dónde vendrías, sería venir de hacia el norte, hacia la zona de Salta. Ese sí es un trayecto un poco más largo y un poco más salvaje, porque vas a entrar al norte por el Chaco. Si te gusta la aventura, entras al norte por el Chaco y por el Chaco vas bajando, es decir, haces el camino contrario al primero que te dije. En el Chaco tenés varias ciudades donde podés quedar a pernoctar y llegar hasta Asunción y podés hacer ahí sí el trayecto hacia abajo, hacia Ñembucú y empalmás nuevamente con ese trayecto primero que te dije, pero súper recomendado. No me quiero imaginar el calor que debe ser en el norte de Paraguay, perdón. No es para que venga un noruego. No, Martín, por favor. ¿Qué temperatura más o menos promedio en el norte de Paraguay, Orlando? En el Chaco, desde el mes de noviembre, los meses más calurosos obviamente son noviembre, diciembre hasta febrero. Esos 4 meses es un infierno, 40 grados para arriba. En el Chaco y también en la región oriental son los meses más calurosos. A partir de abril tenemos un clima un poco más... un poco menos cálido. Aquí nunca hace frío. No. Nuestro escritor principal, Roa Bastos, decía que en Paraguay solamente hay 2 estaciones, el verano y la estación del tren, decía él. Entonces, a partir de abril es un poco más llevadero hasta agosto, septiembre.
Es lo recomendable, venir entre abril y septiembre. Ahí va. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos bien? No le perfecto. No le voy a preguntar de fútbol al amigo porque diga de qué cuadro es, Rolando, a ver si mis amigos lo conocen. Yo soy de Sol de América, Mario. Un equipo que no está pasando por sus mejores momentos, pero tenemos varios jugadores que más que habilidosos ponen mucha enjundia en el juego. Mucho ánimo. No está pasando su mejor momento desde que lo conozco, Rolando. Hace unos años que no pasa por Y los últimos 45 años no estamos en nuestro mejor momento, pero ya llegará el tiempo en que se haga justicia. Bueno, bien. Aprovecho para hacerle llegar a través suya un saludo a Riquelme en Boca. Ahí va. No, si usted me da un palo, yo voy a sacar el mío también. Sí, no sé por qué le hablé de fútbol justo en este día que no es para hablar de fútbol. Bueno, por lo menos, pero nivel selección están contentos. Así es. ¿Sí? Bueno, Mario, yo tengo ahora una reunión, yo estoy en mi oficina, tengo ahora una reunión con el dolor en el alma, quiero dejarles. Pero por supuesto. Pero un gusto siempre para mí compartir con todos ustedes. Estamos a las órdenes, nos vemos aquí personalmente si Dios quiere en noviembre. Y me despido de vos, Mario, también de Martín y de Omar. Ha sido un gusto poder charlar con todos. No me dijiste Igualmente, el temita. Rolando. ¿Qué tema musical querés? Un placer. ¿Me dijiste el temita no? Cualquiera de Versuit, Versuit. Va saliendo un tema de Verso y Vergara. Rolando, te agradecemos mucho por participar del programa. Estamos en contacto, ¿eh? Chau, chau. Chao, gracias, Mario. Chau, chau. Por favor, chau, chau.